Semana ha sido especialmente complicada para el nacionalismo y para la pareja presidencial. ¿Cómo ve usted que la pareja presidencial y el nacionalismo han estado manejando la crisis? Bueno, primero yo quiero, como siempre, señalar que para mí no existe ninguna pareja presidencial. No conozco ninguna pareja presidencial, ¿no? Se ha mal usado este término y eso lamentablemente la primera dama se la ha creído, ¿no? Porque la única persona que ha sido elegido como presidente de la República es el jefe de Estado, Ollanta. Si hubiese pareja presidencial sería un hecho inconstitucional. O sea, como si existiera pareja congresal o pareja de alcaldes, qué sé yo, ¿no? Lamentablemente eso es un término que ha sido acuñado ya hace algunos años y que los peruanos de alguna manera lo hemos mal utilizado. Y creo que para responderte, Adriana, ha habido un mal manejo, ha habido una reacción absolutamente visceral y ha tenido como consecuencia, pues lamentablemente, la destitución de la señora Julia Príncipe, que ha hecho un buen trabajo de hace más de una década, que ha combatido la corrupción, que ha combatido el lavado de activos, que ha combatido la mafia de Orellana, entre otros, y que ante una reacción visceral por parte del presidente de la República, pero fundamentalmente del gobierno y la primera dama, porque estoy seguro que ella está inmersa en este tipo de cosas, ha tenido como consecuencia el rechazo de toda la opinión pública, ¿no? Usted ha señalado que no cree que la orden de destituir a Julia Príncipe haya venido del presidente, sino de la primera dama. No tengo la menor duda. El presidente de la República es el interlocutor válido del gobierno. Eso es lamentable, me da mucha pena. Quien gobierna el país es la señora Heredia. El presidente de la República de alguna manera pues sigue estos dictados que vienen desde la primera dama. Y lamentablemente muchas de las cosas que han sucedido al país tienen mucho que ver con los designios de la señora Nadine, ¿no? ¿Usted cree que esto siempre ha sido así o cree que hubo un punto en el cual la primera dama toma el control del gobierno? Yo creo que esto ha ido increciendo, ¿no? Yo creo que al comienzo la primera dama, y lo decíamos, tenía una participación activa de visibilización de los programas sociales, cosa que era positivo, ayudaba a su marido en temas, digamos, de visibilizar algunos programas, sobre todo en los lugares donde mucha gente y muchos políticos no iban, no asistían, y creo que eso era importante, pero ella ha ido tomando un protagonismo desmedido en los últimos 2 años fundamentalmente. En algún momento, probablemente esto tendrá que ser investigado, analizado, ha habido un cogobierno, lo cual ya era un síntoma de debilidad por parte del presidente de la República. Y yo creo que hace poco más de un año ella ha tomado el control total del gobierno en el país, en el cual la figura del presidente de la República ha sido minimizada en su expresión. Y creo yo que la primera dama, tengo que decirlo, ha usurpado funciones que son constitucionalmente dictadas por el presidente de la República, ¿no? Es peculiar porque además el presidente se ha dedicado últimamente más que nada a defender, llamémosle, el honor y la reputación de la primera dama Nadine Heredia. Hemos preparado un clip en el que se ve esto claramente, ¿no? Oh. Nadine está con 7 procesos aproximadamente de investigación, para que vean, sin ser funcionaria pública, porque lo que tratan es de destruir a las personas, sin importar la dignidad y el honor de ellas. Causa decidida es causa decidida, y si no hay pruebas nuevas, no se puede abrir con un periodicazo. Las fuerzas de oposición vienen golpeando la imagen de mi esposa, de Nadine, que ha venido innumerables veces a Puno. Hoy día la están llamando al Congreso, una comisión que la está colocando en calidad de investigada, cuando ella no tiene absolutamente nada que ver. Pero ella se presenta porque no le tiene miedo a ese tipo de comisiones. Mi esposa lo que ha hecho es respetar el mandato del Pleno del Congreso que les ha dado esta comisión. Lo otro es una mañosería y utilizar una comisión investigadora para tratar de manchar honras. Nadine está peleando. La atacan los que tienen miedo, le tienen miedo. Por eso la atacan. Bueno, como hemos visto ahí, se ha dedicado, digamos, la mayoría de los videos son de este último año, se ha dedicado básicamente el presidente a defender. En cada aparición, por la cantidad de crisis que ha sufrido, digamos, la primera dama, por, llamémosle, ataques políticos o no,
Pero es peculiar porque la primera dama también dijo ayer, al presentar al precandidato del nacionalismo Milton von Hesse, que lo que se tenía que buscar era preservar el legado de su esposo, de Ollanta Humala. ¿Cuál sería el legado de Ollanta Humala si lo que hace es más que nada defender a la primera dama? Yo lamento por la cercanía y la amistad y el afecto que he tenido con el presidente de la República, que se haya perdido todo tipo de liderazgo, que el presidente de la República se haya convertido en una especie de procurador de su esposa, de abogado defensor de su esposa, olvidándose que antes es jefe de Estado, que es presidente de la República elegido por todos los peruanos. Y lo lamentable, Sebastián, de todo este hecho es, y en materia constitucional, es que el presidente de la República ha firmado una resolución suprema destituyendo a la procuradora Julia Príncipe Trujillo para salvar, para blindar y defender a su esposa en una investigación por lavado de activos. Esto es gravísimo, esto es una especie de conflicto de intereses por parte del presidente de la República. Y por eso creo yo que el presidente de la República, en una especie de cruzada nacional, debe ser liberado, porque actualmente el presidente Ollanta se encuentra secuestrado psicológicamente por su señora esposa, y ella ha tenido la habilidad durante estos últimos años, fundamentalmente este 2015, de haber aprovechado esta debilidad personal, psicológica, esta inseguridad del presidente de la República para utilizarlo como interlocutor válido, porque es obviamente el presidente que firma las resoluciones y firma todas las leyes, digamos, que son aprobadas en el Congreso de la República, para gobernar, para reinar y para hacer lo que le venga en gana, incluyendo la destitución de la señora Príncipe. Congresista, y este secuestro psicológico del que usted habla, ¿qué propone para liberar al presidente? ¿Mandarlo al psicólogo? ¿Cómo cree que se podría rescatar al presidente de la República? Yo creo que las personas que están en su entorno, comenzando por el presidente del Consejo de Ministros, el señor Cateriano, sus ministros y las personas de su principal entorno, deben decirle al presidente de la República que estamos en el abismo institucional, que las inversiones se pueden caer, que todavía no se han convocado a las elecciones generales del próximo año para presidente y congresistas de la República, las elecciones, digamos, generales, que ya debe hacerlo para poner paño frío a todo este maroma institucional y político que está habiendo en el Perú, y que debe cambiar de actitud, que debe ponerse firme y que debe dejar a un lado a su esposa. Yo creo que lo que debe suceder a partir de mañana, a partir de estos días, es que la señora Heredia siga como primera dama, que los actos protocolares o sociales intervengan como todos los actos que son propios o inherentes a la primera dama o a una primera dama, pero que se retire del gobierno. Le está causando mucho daño no solamente a su esposo, sino principalmente al país. Y creo que este es un hecho factual. Y en ese contexto, ¿usted cree que, así como están las cosas, este gobierno garantiza unas elecciones limpias y democráticas? Yo espero que sí. Yo confío en las credenciales democráticas del presidente de la República. Sin embargo, pienso que hay mucho nerviosismo. Ha habido un innecesario pecheo, por así llamar, del premier Cateriano hace unos días, convocando a su gabinete en una conferencia mediática, una conferencia de prensa pública, haciendo alusión a hechos históricos absolutamente absurdos e innecesarios, que no tenían por qué tocarse, como el golpe de Estado de Velasco de 1968, en octubre del 68, en el cual él decía, con toda razón, histórica nada más, que hubo una oposición al gobierno del presidente Belaúnde adversa y que censuraban, interpelaban ministros, pero que no tiene nada que ver con los hechos actuales. Es decir, el Congreso de la República está para hacer control político, un equilibrio de poderes. Y es evidente que ante hechos escandalosos tiene que investigar y tiene que interpelar a diversos ministros, como por ejemplo el señor Adriancén, que lamentablemente no tuvo mejor idea que censurar a una procuradora que está investigando a un familiar directo del presidente de la República. Y en el caso específico, digamos, del legado, más allá de esto, ¿cuáles son las posibilidades del nacionalismo con el precandidato Milton von Hesse? Muy pocas. Yo me alegro en primer lugar de que se ha dejado de lado a un personaje de las calidades, entre comillas, del señor Daniel Urresti. Yo soy muy crítico al respecto. Han tenido ustedes un intercambio bastante fuerte, en algún momento vía Twitter, por lo menos. Porque fíjese,
El presidente de la República, el año pasado, cuando el ministro era el señor Urresti, y todavía no estaba en juicio oral, dijo en la interna y también públicamente que si el señor Urresti era pasado a juicio oral, a juicio público, cuando todavía no estaba en juicio oral, entonces tenía que retirarlo del cargo de ministro del Interior, que no podía permitir que ningún ministro pasara a juicio oral. Bueno, después, a los pocos meses, el señor Urresti fue pasado a juicio oral. Y el señor Urresti es elevado, inscrito entre bombos y platillos con la presencia de la señora Heredia, inscrito en el Partido Nacionalista y después prácticamente ungido como candidato a la presidencia. Eso te demuestra, Sebastián, que quien reina y gobierna no es Ollantumala, que un año antes decía que no podía ser ministro de Estado el señor Urresti si pasaba a juicio oral, sino que quien reina y gobierna es la señora Nadine Heredia, porque ella lo había ungido como candidato a la presidencia de la República. Y la nominación, llamémosle, de Milton Borges, ¿significa que ha retomado algo el presidente al menos? No, tampoco. Es una jugada que viene entonces también es de una la primera decisión de la primera dama, Milton Borges, que es un buen técnico, que ha hecho, creo yo, una buena gestión, no hay que desconocer eso. Es una persona muy cercana al Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Es economista? Es economista, ha estado, digamos, en varios portafolios. Es una persona muy cercana a la señora Heredia, que evidentemente esa cercanía y esa confianza lo ha llevado a que prácticamente sea el virtual candidato a la presidencia de la República por el Partido Nacionalista. Si bien tiene buenos antecedentes, es una persona muy poco conocida, no ha sido ni siquiera delegado de su salón en colegio, pero es verdad. No tiene credenciales políticas, no ha sido, digamos, parte del staff, del buró político en la universidad, ¿no es cierto? No ha sido dirigente estudiantil. Tampoco ha sido... No tiene experiencia en política. No tiene experiencia en política, es un tecnócrata. Él ha dicho muy poco conocido, que además. su perfil es técnico. ¿Usted cree que un tecnócrata puede ser un buen presidente? Y yo pienso que va a ser un mal candidato. Yo no sé, de repente puede ser un buen presidente. Si gana, podría ser buen pero presidente. tú me estás preguntando, Adriana, con todo aprecio, y Sebastián y Fátima, si tendría posibilidades de pasar la valla o chance. Y eso no es para un presidente. Si no es lo mismo ser presidente que candidato. Entonces, candidato, yo le veo muy pocas posibilidades. Probablemente, como dijo día Víctor Andrés García Belaunde, sea un NN poco conocido y no le quede otra pues que el Partido Nacionalista que con esta candidatura perder la inscripción porque no van a pasar la valla. Yo creo que, digamos, hay otros activos dentro del Partido Nacionalista, que no son muchos, pero los hay, como Ana Jara, como Daniela Bugatás, que son más políticos, más conocidos, y que además son fundadores prácticamente del Partido Nacionalista, que podrían dar la batalla, por lo menos para pasar la valla. Es más, es peculiar, disculpa Sí, que te sí, interrumpa, sí, porque no, además el mismo Milton Borges ha dicho que no va a decir lo que quiere escuchar la gente, sino lo que sea mejor para el Perú. O sea, literalmente está dando la razón de que, como político, no va a estar dando por lo menos promesas falsas, a veces es el mensaje a donde va, pero se entiende que políticamente es tal vez Que un no será un buen suicidio. candidato. O sea, es un suicidio decir, va a ser lo mejor para independientemente de lo que quiera escuchar las personas. O sea, no va a tomarlas en cuenta. Por eso te digo, no tiene experiencia política, no tiene, como decimos los políticos, no tiene rollo político, no tiene oratoria para políticos, no tiene ese enganche con el pueblo, incluso su apellido mismo. Es difícil de pronunciar. Es difícil de pronunciar. El mismo problema que Pedro Pablo Kuczynski. Y seguramente sí se... Pero Tal vez no es el mismo grado. pero Pablo Kuczynski ya tiene en política muchos años, una ha tenido una trayectoria candidatura presidencial exitosa, con un 18% respetable el año 2011, y ya tiene años, digamos, camino a la presidencia, para la redundancia. Su marca PPK, digamos. Él ya tiene la no- marca ya no es PPK, el CUI. Tenemos apenas 3 meses para que comiencen la campaña electoral. Y una persona con un apellido poco conocido, extranjero, no es una xenofobia, yo también tengo apellido extranjero, ¿no es cierto? Pero tenemos algunos años en política y que de alguna manera nuestra marca registrada es nuestro nombre. El señor Borges, como dijo García Belaunde el día de hoy, lo conoce muy poca gente. Y ha habido, digamos, o hay dentro del nacionalismo otros personajes que tienen mayores credenciales políticas, ¿no es cierto? Y eso te demuestra, Sebastián, que en el Partido Nacionalista el tema democrático importa muy poco, ¿cierto? Ha habido un carpetazo, por así llamarlo, recordando épocas pasadas en el Congreso de la República, que por carpetazo se ha elegido a una sola persona
por amiguismo, por cercanía a la primera dama, y eso corrobora nuevamente la tesis que quien manda en el partido, quien manda en el gobierno, quien manda en Palacio de Gobierno en el país es la señora Heredia, y que lamentablemente el presidente de la República ha perdido liderazgo, ha perdido mando y ha perdido, digamos, la jefatura de un país que lamentablemente está haciendo agua en los temas políticos y los temas institucionales, ¿no? Congresista, vamos a ver un video en el que el presidente Humala comenta la coyuntura de la semana. Veamos. Presidente, queríamos saber su opinión respecto a esta decisión del Tribunal Constitucional sobre la señora Nadine Heredia. Estamos viendo acá el tema de las prevenciones para el fenómeno del niño, y eso es lo que estoy viendo hablar. Presidente, ha sido una semana bastante agitada por la destitución de la señora Príncipe, la renuncia del ministro de Justicia. Si nos podría hablar de esos temas de coyuntura que son importantes también. Y también que perdió el Perú con Chile, ahora tenemos que recuperar más bien, muy bien. Le faltó al presidente decir que parte de la coyuntura era la relación entre la Foquita Farfán y Yajaira, porque totalmente desconectado de la crisis que está pasando el gobierno. Mira, es sintomático, Fátima, que cada vez que el presidente de la República asiste a un meeting en provincias, hace, y esto lo digo con mucho pesar, no lo digo con sorna ni mucho menos, empieza a hacer propaganda de su señora esposa, hace las veces de telonero de su esposa, y empieza a decir, no se preocupen, ¿no? Nadine no ha podido venir el día de hoy, pero les manda saludos, en la próxima va a venir. Y esto es sintomático, ¿no es cierto? Entonces yo creo que este tema de la dependencia patológica que el presidente de la República tiene con respecto a su esposa es bastante grave, porque a la señora Heredia, en la que no existe pareja presidencial, no le ha elegido el pueblo peruano. ¿A quién eligió el pueblo peruano constitucionalmente? El único presidente de la República, que es el jefe de Estado, es Ollanta Humala. Y yo creo que mucho daño le hace a la democracia todo este secuestro que hay alrededor del Palacio de Gobierno, porque quien toma las decisiones, quien usurpa funciones, lamentablemente, es la señora Heredia. Ella es la que nombra y saca ministros, es la que nombra y destituye embajadores, es la que nombra, en muchos casos, no en todos, procuradores y lo destituye. O sea, la salida de la señora Príncipe no ha sido una decisión particular del presidente de la República, ha sido una decisión de la señora Heredia, ¿no es cierto? Y acá el presidente de la República ha cometido un hecho grave, es firmar una resolución suprema para que se evite que un procurador investigue a su esposa. Congresista, y usted en la campaña del 2011, que fue muy cercano, por lo menos al presidente, ¿no advirtió esta característica de su personalidad? Ni en la campaña del 2011, ni cuando yo fui abogado durante más de 3 años, de los dos. Es cierto de que la esposa siempre estaba cerca de él en el Partido Nacionalista, donde yo iba para consultar o armar las estrategias de defensa con Ollanta Humala. Me considera un amigo, tengo un trato horizontal con él, un trato de tú. Y Nadine siempre, no siempre, a veces se acercaba a su oficina, daba algunos consejos típicos de una esposa, y hasta ahí creo que estaban bien las cosas. En la campaña fue un factor importante para que el presidente de la República, como candidato Ollanta Humala, pudiera ganar las elecciones. Pero una vez ganadas las elecciones, ha habido un punto de inflexión en la que ella, de ser un personaje importante, de equilibrio hacia su esposo, de apoyo hacia su esposo, se ha convertido primero en un cogobierno y después, en el último año y medio, en la verdadera presidenta de la República. Esto es absolutamente lamentable, y yo lo lamento bastante. Se lo he comentado al presidente de la República. O sea, no es que el 1 de octubre me separaron del Partido Nacionalista y empezaba a decirle, no. ¿Y qué le ha dicho yo hace 6 meses, Fátima, empecé a tomar una posición muy distante a la bancada, muy distante a Palacio de Gobierno, en la interna y en los medios de comunicación. Se molestaron conmigo. Yo seguí, hablé con el presidente entre los meses de junio y julio, le dije mi desencanto, le dije que iba a ser un leal crítico, que me iba a quedar hasta julio del 2016, con una posición crítica, y que iba a apoyar lo que tenía que apoyar, como eran los programas sociales, los temas de infraestructura, pero que los temas de dirección política, que a mí no me parecían, yo no lo iba a apoyar. No le gustó mi posición, el 1 de octubre fui separado, y bueno, tengo el camino libre como para poder, digamos, hasta julio del próximo año, hasta que termine mi mandato de congresista, de tomar una posición bastante diferente a ellos, ¿no? Congresista, tenemos un tuit de un intercambio de palabras que hubo entre usted y la primera dama.
Este es el clásico. El clásico, el famoso tweet. ¿Es tan difícil ponerse a derecho? Digamos, sobre lo que usted viene comentando, hace poco estarían fundadas entonces tal vez las preocupaciones del procurador Joel Segura, que dice que hay una amenaza de la autonomía de la Procuraduría y en general de todos los ministerios, digamos, se podría extrapolar hasta. La primera dama en general maneja todo, es como que una detallista en ese aspecto. No se mueve un lapicero, un lápiz, un papel en Palacio de Gobierno sin la anuencia, por lo menos, de la señora Heredia. No solamente en el terreno del Poder Ejecutivo, sino a nivel del Poder Legislativo cuando tenían la mesa directiva, o sea, hasta el 26 de julio de este año, ¿no es cierto? Ya he comentado algunas anécdotas personales en la cual incluso, no todos, pero muchos miembros del nacionalismo y de la bancada se referían a Heredia como la jefa, ¿no es cierto? Ah, bueno, si quieres tal resolución, que se apruebe tal proyecto de ley, consulta con la jefa. ¿No es ¿Usted cierto? diría que el presidente y su esposa respetan las instituciones del país? Porque a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional que ordenó reabrir la investigación en contra de la primera dama, han tenido declaraciones muy fuertes, incluso se podría decir que excesivas, en contra del tribunal, que al final del día es el máximo intérprete de nuestra Constitución. ¿Cree que el ataque frontal hacia los magistrados revela una falta de respeto hacia la institucionalidad? Revela una incomodidad de ambos. En principio lo entiendo, en principio lo comprendo y es legítimo. Sin embargo, yo creo que el jefe de Estado debe respetar la división de poderes. Lo ha venido haciendo anteriormente y es por eso que además lo acompañamos en esta aventura hacia la presidencia de la República. Sin embargo, creo yo que por más que fastidie a algunos y pueda fastidiarle a él particularmente y a sus hijos, yo creo que es importante que se maneje otro lenguaje hacia determinados magistrados. Además, ellos tienen abogados, muy buenos abogados, Adriana, y creo yo que hay instancias en las que ellos pueden ir apelando y pueden recurrir ante diversas instancias nacionales o en sede internacional, en la que pueden perfectamente apelar fallos que no les son de su gusto personal. Así que yo creo que hay que actuar como estadista, hay que actuar como jefe de Estado, así no nos guste los fallos o las resoluciones de diversas autoridades públicas, ¿no? Hablemos un poco de la crisis de la bancada nacionalista. ¿Qué ha pasado? ¿La primera dama es el único factor disociador o existen internamente también facciones y guerras internas que han hecho que o renuncien o que sean expulsados de la bancada tantos congresistas? Una pregunta, Fátima, porque a mí me sorprendió bastante, te voy a ser sincero, cuando recién fuimos ungidos parlamentarios, cuando antes de acabar el primer año, el 2012, de legisladores, la legislatura del 2012, se habían retirado 4 parlamentarios, entre ellos Rosa Mavila, Díaz Canseco, Verónica Mendoza, excelentes parlamentarios, unos con experiencia y otros jóvenes. Y sin embargo, hubo no solamente total indiferencia, ¿no es cierto?, sino incluso ataques hacia ellos, en la que se decía que menos gente, mayor claridad, de que ahora van a estar los verdaderos nacionalistas. Que se mantiene el discurso, dicho sea de paso, Se que ahora mantiene está el núcleo nacionalista, dice, ¿no? No, La y esencia del se habla de que nacionalismo. en un partido es mejor la depuración, haciendo alusión a, y un faltamiento de respeto a Marisol Espinosa, que es la vicepresidenta de la República, ¿no es cierto? Hay una parlamentaria equivocadísima, inexperta ella, que también es ganada por la bilis, por el odio, y que actúa también como interlocutora de la señora Heredia, en la que dice, pues, sí, pues, hay que depurar, ¿no es cierto? Como si fuera, pues, una excrescencia, ¿no es cierto? La señora Marisol Espinosa, cuando es la que más fortaleza y la más simpatía ha recaudado hacia el nacionalismo. Y después han habido otras salidas absolutamente incomprensibles. La de Jaime Delgado, un buen parlamentario, equilibrado, sobrio, que también no hubo ningún escozor en dejarlo ir. Después la promoción de parlamentarios que formaron Dignidad y Democracia, que fueron alrededor de 12, por el capricho de no querer que Marisol Espinosa sea la presidenta del Congreso con argumentos pueriles, simplemente por tener una interlocutora, una amanuense de la señora Heredia presidiendo el Congreso de la República, en la que se dividió a 12 parlamentarios importantes que ahora forman Dignidad y Democracia, y los que han venido después. O sea, ha habido soberbia, Sebastián, mucha soberbia.
en esto. No solamente falta de liderazgo. Ha habido maltrato incluso. Y ha habido maltrato, ha habido veto, ¿no es cierto? Fíjate, con mi persona no han tenido ni siquiera en cuenta que he sido abogado del presidente de la República y de la señora Heredia, que he sido amigo de ellos, que he tenido un buen comportamiento fajándome por nacionalismo, que he sido vicepresidente de la República. Porque si no han estado contentos conmigo, me han podido, por ejemplo, llamar el 1 de octubre. Y decir, ¿Nunca lo llamaron? Nunca me llamaron y decirme, ¿sabes qué, Omar? Creo que tú has tomado otra línea, no nos parece y mejor que renuncies. Pero no, una carta fría por parte de un cantante, creo que funge de vocero del Partido Nacionalista, en el cual me envía un documento diciendo que me separan inmediatamente a mí y a Zenaida Uribe de la bancada nacionalista. Una falta de clase, una falta de jerarquía, una falta de roce total. Básicamente de experiencia política, digamos, en ese nivel. Pero mira, hay gente que no tiene experiencia política, que entra recién en política, pero tiene tino, tiene formas. Y no es porque yo sea abogado, hombre de leyes, que de alguna manera exija ese tipo de tratos. Yo creo que en política los gestos son importantes. Pero si tú llegas a política y piensas de que tus congresistas son simples o meros soldados rasos, son cachaquitos que están en un cuartel, que te den sumisión y que te deben obedecer, entonces estás absolutamente equivocado. Eso no es la política. La política es tender puentes, la política es concertar, la política es consensuar, la política es también tener buenas formas. No ha habido eso. Hay mucha gente todavía descontenta, incluso en la interna del nacionalismo, yo lo lamento mucho, y el gran y tal vez principal problema de este gobierno, que se lo comenté al presidente Ollanta de hace mucho tiempo, a la señora Heredia también hace mucho tiempo, yo no me quedo callado, Sebastián, es que no han sabido tender puentes. Desde un comienzo, en vez de tender puentes con la oposición, con todos, trataron de denostar a Alan García, de pelear. Yo no soy defensor de García, ni soy mucho menos aprista, tengo mucha diferencia con Alan García y con el aprismo. Pero se enfrentaron torpemente a Alan García, al aprismo, hablaron del Estado gordo y panzón, innecesariamente. Entraron al del Estado obeso, ¿no? Impropio de un léxico de un mandatario, ¿no? Después atacaron al fujimorismo de manera radical. Fíjate, yo me he peleado con el fujimorismo mucho antes. Yo he sido abogado de la Procuraduría, he extraditado a Fujimori, me he enfrentado a la red mafiosa del montesinismo de esa época. Tendría razones para hacerlo. Pero cuando entras a las grandes ligas, cuando entras a ser político, cuando entras a ser gobierno, tú tienes que tender puentes porque la agenda del país es mucho más grande que pelearte con los adversarios. Han confundido el término adversarios con enemigos. Y eso no es así. Cuando estás en política, el adversario de hoy puede ser tu socio político mañana más tarde. Se han peleado con los medios de comunicación, ¿no es cierto? Con la supuesta concentración de medios, con el Canal 5, con todo el mundo. Entonces, se han ganado enemigos por todo el mundo, han generado esta reacción y al final se han quedado solos. Y se han peleado también, obviamente, con los propios correligionarios. Faltaría que se peleen entre ellos. Bueno, no sería, digamos, algo que nos pueda sorprender. Tú has mostrado un tuit hace poco, y no quiero que la gente se vaya sin una respuesta mía. Fue un tuit que en ese momento a mí me sorprendió. Porque en ningún momento me pidieron mi opinión. Ese tuit es a los 2 días del problema que tuve, no es a los 3 meses o a los 4, no, es a los 2 días. Entonces, uno recapitulando, haciendo un poco de cronología de hechos, y después haciendo una historia de todo lo que ha sucedido, una revisión de todo lo que ha sucedido, una revisión histórica de todo lo que ha sucedido, te das cuenta pues que los vicepresidentes siempre fueron incómodos a la señora Heredia. O sea, ¿cómo nos bajamos al vicepresidente? Con el mínimo error o máximo error político que pueda haber cometido. Tuve un traspié político, entonces hay que desaparecerlo. Igual han hecho con Marisol Espinosa. Es decir, vetarla, maltratarla, no dejar que sea presidenta del Congreso, mandarle a los esbirros del Servicio de Inteligencia para arreglarla, maltratarla, digamos, con gestos. Es un tema que ya viene de tiempo, ¿no? Congresista, pero aún así usted aguantó 4 años. Aguanté 4 años, pero el último año he estado como un crítico, he tenido mis diferencias internas. Por eso es que yo de alguna manera he estado, digamos, un poco apartado dentro de la bancada y le dije al presidente de la República que yo no me iba a mudar de partido. Es más, me han separado el 1 de octubre y he anunciado a la nación, al país, que no me voy a ir a ninguna bancada ni a ninguna tienda política.
No voy a ir a la reelección parlamentaria, eso lo he dicho hace mucho tiempo, desde el año pasado, regreso a mi oficina de abogados, seguiré en política, por supuesto, pero desde mi trinchera privada. Y estos 9 meses que faltan, voy a continuar solo en el Congreso de la República, porque entré por un partido, discrepé, no me quisieron, no aguantaron mis discrepancias ni mis diferencias políticas. Bueno, estos 9 meses estaré solo dentro del Congreso de la República, presentando mis proyectos de ley, haciendo mi labor de control político y seguiré adelante.